sobre el desarrollo de normas mundiales para la gobernanza y supervisión de la edición del genoma humano. Es una ciencia que ha surgido muy rápidamente. Mi español no es muy bueno, entonces quiero decirles que tenemos interpretación simultánea entre el inglés y el español. Si ustedes van al pequeño globo en la parte inferior de la pantalla, podrán seleccionar el idioma de su elección, inglés o español. Quiero empezar diciendo que no es un tema aislado y hablar de este tipo de temas hace parte de la transformación de la OMS y de la creación de la nueva división de ciencia y salud. Y la intención es no solamente responder a nuevas tecnologías de salud, sino empezar a darles forma desde un comienzo para que todos se beneficien. El genoma humano y el trabajo en este es muy importante. Tiene muchísimas potenciales para la salud, pero también tiene ciertos retos. Y entonces en el mundo se busca a la OMS para que ayude a seguir adelante, para poder seguir trabajando de manera responsable. Tenemos un comité de 18 expertos de todas las regiones de la OMS que han trabajado por 2 años. Edwin Cameron y Peggy Hammer han sido los presidentes y algunos de los miembros de este comité están con nosotros hoy y van a hablar de las recomendaciones que han hecho. Este comité tiene como fin entonces llevar a que podamos tomar decisiones y el director general lo ha leído y quiere actuar al respecto. También el comité está de acuerdo en que es necesario tener una participación comunitaria con todos los actores eh, y quisiera agradecerles por estar aquí y vamos a seguir concentrándonos en los aspectos de ejecución según las necesidades y perspectivas de todas las regiones del mundo. Ahora quisiera darle la palabra a Carla Sáenz, que es la asesora en ciencia y salud de la OPS. Carla. Muchas gracias, John, y a todos los colegas de la OMS que han trabajado no solamente para preparar este informe. Soy Carla Sáenz, soy asesora regional de bioética y es un gusto para el programa regional de bioética de la OPS retomar la reflexión ética sobre la edición del genoma humano. Nuestra región ha estado muy activa en este diálogo. Recordarán que en el 2019 hemos tenido una serie de 5 webinars sobre el tema con distintos expertos de la región. En el 2020 hemos contribuido a las consultas de la OMS, haciendo incluso traducción de las contribuciones que fueron llegadas en español. Y en el 2021, en mayo, retomamos los webinars con una conversación sobre los aspectos de comunicación en la ética y la edición genética. Este es un tema de suma importancia para la región y estas actividades se han debido a que creemos que es crucial que participemos en este diálogo global. A la luz del rol de nuestra región y específicamente de Latinoamérica y el Caribe en la reflexión global sobre la edición genética, quisiéramos en este momento tomar un momento para honrar a nuestra colega Ana Sánchez Urrutia, que fue miembro del Comité Asesor Experto establecido por la OMS para hacer los estándares globales para la gobernanza y la edición del genoma humano, y ciertamente fue la única persona que representaba a Latinoamérica y el Caribe. Ana falleció tempranamente el pasado agosto. Ella fue una gran colaboradora del Programa Regional de Bioética y tuvo un gran liderazgo en la bioética en Panamá. Fue capaz de conciliar la actividad académica en bioética con la práctica y el ejercicio de la bioética. Ella estuvo muy honrada de ser parte del Comité de Edición Genética de la OMS. Y recuerdo que me contó que en una entrevista que le hicieron para la televisión, le preguntaron muy cándidamente por qué a los panameños les habría de interesar la edición genética. Ella respondió con un ejemplo. Ella contó que uno de los usos de edición genética que se está estudiando
es para curar la anemia falciforme que afecta a muchos panameños. Dice que luego de haber dado ese ejemplo, la percepción cambió y se abrieron paso en muchas conversaciones sobre la edición genética. Dejó de ser un tema como de Marte para ser algo que le interesaba a la gente. A todos nos habría de interesar la edición genética. E indudablemente la ética de la edición genética hereditable supone un involucramiento de la sociedad. Ana dio un paso importante para motivar este involucramiento y es tarea de todos nosotros seguir adelante. Y siguiendo adelante con el programa, nos acompañan dos miembros del comité, la profesora Françoise Bailey de Dalhousie University en Canadá y el doctor Jamie Metzel del Atlantic Council y One Shared World. Ellos van a presentar el reporte que luego discutiremos. Muchas gracias. Hello, everyone, and thank you for joining us today in what I hope will be an engaging intervention. It's an opportunity for us to very briefly share with you a summary of the work, and then we're hopeful that you'll engage in conversation with us. What you see on the slide right now is the list of committee members, and as you can see, a fair bit of diversity around the world. And again, I want to express our condolences to Anna's family. Many committee members were deeply grateful for her contributions and saddened by her passing. Next slide, please. The work of the committee spanned a couple of years and was extremely comprehensive. We had a number of face-to-face meetings. On occasion, the group as a whole would break up into subgroups so that we could work on particular areas of interest. Owing to the pandemic, we were able to turn, if you will, to benefit from the opportunity. Debido a la pandemia, pudimos beneficiarnos de la oportunidad de las consultas en línea que pudimos llevar a cabo. Y una de las cosas que oiremos en esta presentación es que la edición del genoma humano y el registro que se hace, y una de las cosas más importantes de este registro es que empezó a surgir antes de finalizar nuestro informe. También tuvimos dos reuniones satélite que se realizaron durante otras reuniones establecidas y también tuvimos dos consultas en línea sobre el marco de gobernanza. La siguiente, por favor. Una de las cosas que nos dimos cuenta es el alcance de este tema al estar pensando en hacer el informe. El director general nos pidió que trabajáramos en la edición genómica heredable somática y de la línea germinal. Y aquí vemos también el alcance de estas líneas de trabajo y de investigación. Lo que nos pidió el director general también era que nos concentráramos en los aspectos científicos, éticos y sociales de gobernanza y que lo hiciéramos a nivel global, mundial. Una de las cosas más difíciles, teniendo en cuenta el amplio alcance, era mirar los distintos horizontes de tiempo para este tipo de investigación que pasara del laboratorio al mundo real y al hospital. Entonces, la edición genómica somática, por ejemplo, la enfermedad de la anemia de células falciformes, esto ya existe y se está expandiendo en el futuro y estamos pensando en las posibilidades de la terapia. La de las líneas germinales trabaja con los embriones y con las células madre. Es algo que está ocurriendo y se está expandiendo ahora. La importancia entre de la línea germinal y la heredable, con la heredable, el material que se ha alterado se transfiere a un útero para reproducción. Entonces, este es el alcance del informe. La siguiente diapositiva, por favor.
Una de las cosas que son muy importantes que hay que ver del trabajo del comité es que no trabajamos de manera aislada y luego al final de varios años simplemente emitimos un informe. No, desde un comienzo el comité determinó que era importante tener información sobre la investigación que estaba ocurriendo. Entonces se hizo una propuesta para que hubiera un registro de la edición del genoma humano y esto empezó a funcionar antes de que saliera el informe y el comité también escuchó rumores y luego vio en publicaciones que había planes para seguir adelante con el tipo de investigación que les he descrito, lo que se trata de la edición genómica heredable. El comité hizo la recomendación al director general que hiciera una una declaración y así lo hizo. Esto fue en julio de 2019, donde él hizo una declaración en donde habló de la responsabilidad de utilizar embriones para reproducción. Más recientemente, en julio de 2021, hemos podido publicar nuestro trabajo. Una de las cosas importantes es el marco de gobernanza y luego tenemos un documento aparte que habla de 9 recomendaciones específicas y hablaremos de este trabajo de recomendaciones. Ahora, la siguiente diapositiva, por favor. Hemos utilizado un enfoque de marco y nuestro objetivo ha sido identificar la gama de temas e identificar varios mecanismos que pudieran ayudarnos a manejar estos temas. Nuestro objetivo general era asegurarnos que este marco fuera lo que describimos como escalable, sostenible y apropiado para utilizarse a nivel institucional, nacional, regional y e internacional. Y necesitamos tener mecanismos que puedan trabajar en todas partes del mundo, incluyendo partes del mundo donde hay una reglamentación más débil de la práctica de investigación científica y clínica. Entonces, el objetivo general es darles a las personas y a los organismos y organizaciones las distintas guías y pautas y herramientas para hacer este trabajo. Aquí vemos la estructura del marco de gobernanza que está disponible en el sitio web y los insto a que por favor echen un vistazo a este marco. Es un documento largo por ciertas normas, pero es un corto también desde otro punto de vista y esperamos que sea amplio y que sea útil para todos. Una de las cosas que es muy importante en el desarrollo de un marco de gobernanza, en tener un entendimiento de la situación histórica o de las condiciones. Y una de las cosas que es importante apreciar es que no estamos empezando en una tabula rasa. Las reglas para investigación, por ejemplo, en las intervenciones de edición genómica de línea germinal y heredable varían en el mundo. Aquí vemos como una foto instantánea. Esto se publicó en octubre de 2020. Ha habido algunos cambios y esto muestra las situaciones de políticas en distintos países, especialmente para la edición de la línea germinal y la investigación que está llevándose a cabo en este momento. Aquí ahora observen de nuevo que las reglas varían. Aquí el mapa representa las políticas para la edición genómica heredable y aquí pasamos del laboratorio al ambiente clínico para efectos de reproducción. La siguiente, por favor. El marco de gobernanza se basa en valores y principios éticos y creo que una de las cosas que es de especial importante y que tenemos que tener en cuenta es que veremos lo que se llaman los valores de procedimiento y los valores y principios sustanciales. Del lado izquierdo vemos los principios que informan cómo se toman las decisiones y del otro lado vemos la lista de valores y principios que deben ayudar a tomar las decisiones que se tomen. El mensaje importante es que tomamos los valores y principios éticos y los hicimos machar por el documento una y otra vez porque estos valores y principios nos interesan mucho y entonces con base en esto, este es el tipo de recomendaciones que pudieron surgir y que aparecen en la lista de recomendaciones que hicimos. Una de las cosas que hacemos en el marco es tratar de
ver la edición genómica humana en distintos ambientes. Por ejemplo, la edición, el genoma humano somático postnatal, o sea, esto puede ocurrir después del nacimiento, pero también puede ocurrir de manera prenatal, o sea, una intervención en el feto in útero. Y también tenemos que hablar de la edición genómica heredable, donde podremos seleccionar humanos o tener humanos con características selectas, también la edición epigenética y también otros mejoramientos genéticos. Otra de la importancia del marco de gobernanza es que tenemos eh, herramientas, instituciones y procesos para la gobernanza de la edición genética. Entonces, no es simplemente declaraciones, tratados, legislación, tampoco sentencias judiciales ni decretos ministeriales, sino que también hay otras maneras de reglamentar la ciencia y su práctica. Y vemos aquí una lista muy interesante, tal vez no total, pero hay bastantes maneras en que podemos tratar de gobernar la edición del genoma humano. Otra cosa que hicimos, porque el objetivo era ser de utilidad, fue no solamente hacer una lista de herramientas, mecanismos y prácticas, sino también dar distintos casos o escenarios para demostrar cómo los elementos de nuestro marco de gobernanza podía reunirse en la práctica. Entonces, los escenarios ilustran varios retos prácticos, hacen preguntas de cómo podemos resolver estos retos y también indican los valores y principios que pueden llegar a entrar en juego. Entonces exploramos distintas facetas de lo que es un rompecabezas de gobernanza que incluye reglamentos, inclusividad, acceso equitativo, etcétera. Entonces, para nosotros, al trabajar en estos escenarios, empezamos a ver la utilidad de poner a prueba la utilidad del marco de gobernanza. Tuvimos un proceso dialéctico. Los escenarios nos ayudaron a mejorar las ideas fundamentales y luego de allí hubo la dialéctica para ir haciendo cambios gradualmente. Los escenarios tuvieron lugar en distintas situaciones, pero llamó su atención la preponderancia de escenarios que se dedicaron a la edición genómica somática. Recuerden, hay una diferencia en la línea de tiempo o el horizonte de tiempo para el trabajo, en donde la investigación pasa del laboratorio o del ambiente de investigación y empieza a utilizarse en la clínica. Entonces, la edición genómica somática es la que va a ser más útil en el más corto plazo y en este contexto vemos varios escenarios de la edición genómica somática. Por ejemplo, los estudios de anemia de células falciformes para la enfermedad de Huntington. Y entonces queremos evitar que se ofrezcan prematuramente ciertas intervenciones. Hay un caso, por ejemplo, donde hay empresarios y clínicas sin escrúpulos que pueden utilizar esto y también puede utilizarse terapias para mejorar cierta a capacidad atlética, por ejemplo. Hay un caso también de edición del genoma humano heredable y también un caso de edición del genoma humano somáticamente en in útero, o sea, a nivel prenatal. Y en este momento quisiera pasarle la palabra a mi colega Jamie, quien va a repasar cada una de estas recomendaciones. El punto general que quisiera decir es que todas las primeras 8 recomendaciones son en respuesta directamente al mandato dado al comité por el director general. Y creo que una de las cosas que eh, hemos visto es que el último, el 8, perdón, es este 8, o sea, los valores y principios éticos para utilizarlos por la OMS, y este es el 8. Ahora, a Jamie. Muchas gracias, François, y gracias, Carla y John, y gracias a todos ustedes por estar acá con nosotros en lo que nos parece es una conversación muy importante. Antes de pasar por las recomendaciones brevemente, quisiera ah, empezar donde empezó John. Eh, Poner de relieve que estamos en un punto de inflexión importante para la habitación humana en la Tierra, porque nuestras tecnologías se están volviendo muy
poderosas y la tasa de aumento y la tasa de expansión de nuestras tecnologías es exponencial. Y entonces estamos luchando con una falta de calce entre las tecnologías exponenciales y el aspecto reglamentario y de gobernanza que no se mueve tan rápidamente como la tecnología. Entonces, cuando hay cambios entonces es necesario cambiar de idea sobre cómo pensar en la gobernanza. Si las estructuras de gobernanza son demasiado lentas para poder juzgar y dar reglamentos sobre las tecnologías que avanzan tan rápidamente, entonces habrá una brecha y habrá muchas cosas malas que podrían ocurrir, incluyendo actividades científicas no éticas y también una pérdida de fe por parte del público general en cómo nuestras instituciones regentes y de gobernanza pueden funcionar a todos los niveles. Entonces, esto es parte del trabajo que hacemos y por eso lo que dijo inicialmente John, que esto se conecta con el ámbito más grande de la tecnología y la ciencia que están en las fronteras, es muy importante de recordar. Bien, entonces voy a pasar por cada una de las recomendaciones rápidamente. La primera es que todos sabemos que la Organización Mundial de la Salud es una organización esencial en el mundo, pero no tiene control importante sobre los estados nacionales y debido a esto, la función de la OMS y su director general es establecer una agenda y tratar de adelantar el proceso de normas, etcétera. Y creemos que esto es de gran importancia. Por eso nuestra primera recomendación es que el liderazgo de la OMS y el director general están muy abiertos sobre los retos y oportunidades que se presentan y que tienen que ver con la edición del genoma humano. No es que todo sea positivo o negativo, pero sí hay una historia muy positiva acá, pero también hay algunos aspectos negativos y queremos entonces minimizar las lesiones o daño y hacer énfasis en la parte positiva. Entonces, articular y hablar de los aspectos éticos a todo nivel y de manera continua es una cosa de importancia crítica y también hablar de las partes negativas, hablar de los fracasos y honestamente y algunos estados-nación que tienen este poder tienen que entender la situación. La siguiente, entonces aquí esto hace énfasis en lo que ya nos dijo François. La colaboración internacional es indispensable para tener una gobernanza y supervisión efectivas y creemos que la OMS tiene que colaborar con otros órganos internacionales y damos una lista de ellas y la OMS y el director general pueden jugar un papel de crítica importancia en este enfoque interinstitucional que trae, que reúne a los países, a las organizaciones multilaterales y también la OMS tiene un marco ya para hacerlo y no creemos que necesitamos aquí reinventar la rueda, como se suele decir, sino preguntarnos cuáles son las estructuras más pertinentes que existen y cómo asegurarnos de que utilicemos estas que ya existen de manera máxima para poder reglamentar y supervisar las nuevas tecnologías y los retos. La División de Ciencias de la OMS es de crítica importancia para este proceso y por eso el director general le ha pedido a la División de Ciencias que convoquen reuniones con líderes científicos de la sociedad civil y otras organizaciones y otros organismos pertinentes para que hablen de este tema donde tenemos que seguir progresando conjuntamente y de manera incluyente desde un comienzo. No es que ya sean líderes del gobierno o la OMS presenten hallazgos ante la sociedad. Realmente tenemos que hacer que todo el mundo participe desde un comienzo. La siguiente, por favor. Luego tenemos lo que mencionó François. Una de nuestras primeras recomendaciones fue el establecimiento de los registros de edición genómica humana y esto lo hemos debatido bastante en los últimos 2 años y realmente ha sido de gran utilidad para que la OMS pudiera haber empezado un proyecto piloto mientras nuestro grupo de expertos todavía estaba reuniéndose. Nos parece que ha sido de gran importancia tener esto porque la información
permitirá que los organismos reglamentarios y también las universidades, los hospitales e incluso el público en general que puedan tener conversaciones informadas sobre lo que debería y no debería estar ocurriendo en este tema. No es algo en lo que nosotros estamos diciendo que la edición del genoma humano en todas las circunstancias está mal y debe ser prohibido. Lo que estamos diciendo es que ciertamente no estamos listos para ello todavía, pero en mi opinión personal llegará el momento en que sí estaremos listos para ello en alguna forma limitada y en ese momento tendrá que haber una transparencia máxima y tendrá que haber, si tenemos las infraestructuras colocadas, para que haya un equilibrio a todo nivel entre riesgos y beneficios de cada posible intervención que podamos concebir. La siguiente. La investigación internacional y los viajes médicos nos parece algo muy importante. Lo hemos visto tantas veces en otras tecnologías en la investigación internacional. Es una oportunidad para que vayamos a lugares donde no hay infraestructuras regulatorias fuertes y hacer cosas que no sería posible en el país de uno. Entonces hay que estar consciente sobre tomar precauciones en torno a esto. Los viajes médicos lo hemos visto en el caso de investigaciones de células embrionarias. Hay lugares donde hay brechas regulatorias, agujeros negros, por decirlo así. No se trata nada más de intervenciones individuales, sino intervenciones sistémicas que por lo menos al principio de formas pequeñas y con el tiempo esto puede cambiar la trayectoria evolucionaria de nuestra especie. Debido a esto debemos pensar en un enfoque de un solo mundo, o sea, un enfoque universal. Investigación no segura, no ética, no registrada o ilegal y otras actividades afines. Esto es sumamente técnico, voy a leerlo. Nosotros creemos que la OMS, asesorada por el Consejo Científico y la División Científica, ha creado un mecanismo multisector colaborando para desarrollar mecanismos accesibles para la notificación confidencial de preocupaciones sobre actividades no registradas ilegales, inéticas, inseguros que puedan estar llevándose a cabo en el área de investigación, de edición del genoma humano. Se trata de una herramienta sumamente poderosa y es importante que nos aseguremos entre los gobiernos para avanzar juntos de una forma que pueda conservar la confianza del público en nuestras instituciones, en nuestra ciencia y para poder desarrollar aplicaciones de esas tecnologías que sean útiles a las personas, evitando los daños del tipo que ya hemos visto. La propiedad intelectual también es sumamente importante. Creemos que esto crea algunas palancas adicionales que pueden utilizarse con eficacia para promover las aplicaciones más éticas de esas tecnologías. Por eso creemos que en colaboración con otros órganos internacionales como la OMPI, la OMC y otros, la OMS debe alentar a los titulares de patentes a que trabajen en pro de ofrecer acceso equitativo a intervenciones de edición del genoma humano y han de celebrarse reuniones en ese proceso. Y esto se ha constatado en el caso de las vacunas, como la propiedad intelectual desempeña un papel importante al determinar quién tendrá acceso a qué y cuándo. La educación, la participación la participación amplia, empoderamiento, son cosas que consideramos sumamente importantes. Esas tecnologías son tan poderosas e importantes para todo el mundo. En el orbe no basta que los científicos, por buenas que sean sus intenciones, tomen las decisiones en nombre de todo el mundo. Entonces, tenemos que permitir que las decisiones puedan tomarse de forma amplia. De ahí la importancia de la educación, de participación amplia para permitir a las personas
participar de esta conversación. No se trata nada más de compartir información. Las personas en todos los niveles tienen que participar del proceso de toma de decisiones y para tanto se les tiene que empoderar para hacerlo y tienen que instituirse estructuras que permitan escuchar las voces de todos. Es un reto porque hay muchas personas en todas partes del mundo que ni siquiera tienen acceso a medios digitales de comunicación, el llegarle a todos y permitirle la participación a todos, empoderándolos a todos, es de suma importancia para que podamos avanzar juntos. Los valores y principios éticos ideados, producidos por la OMS, se ha quedado patente que lo que debemos hacer es crear una gama amplia de valores y principios éticos orientando lo que hacemos. Quedó claro que todos los grupos de expertos de la OMS hacen lo mismo. Si bien todos creemos entender qué es lo que representa la OMS, se nos hace importante codificar ese significado en un conjunto de valores y principios que habrían de guiar la labor de todos esos grupos asesores, expertos. No que sea algo inflexible, pero sí es importante plasmarlo, articularlo como un punto de partida. Aquí una lista de algunos de esos valores y principios éticos que nos parecen importantes para lograr un cambio con el tiempo. Por eso hay que contar con un proceso continuo de ética, de valores y para el avance de la ciencia y la aplicación de la ciencia en China y otros lugares. Fue el ímpetu, digamos, para el establecimiento de ese comité. De lo que se trataba nuestro comité en última instancia es la aplicación de valores éticos y principios en esta ciencia revolucionaria en todos los ámbitos científicos revolucionarios y nos parece que hay mucho trabajo por hacer. Voy a concluir aquí y decir acabo de expresar muchas opiniones personales en lo que acabo de escribir, pero eso también remite a nuestra postura oficial en ese informe. Ahora se ha terminado el informe y vamos a someterlo a un proceso regular de revisión. Y nos parece a nosotros que les toca a todos en los centros regionales de la OMS y las personas también que reciben esas ideas que se las apropien, que participen en esta conversación sobre la mejor forma de avanzar. Muchas gracias, Jamie. Vamos a dar paso, muchas gracias, François. Vamos a dar paso ahora a la discusión regional y la primera parte de esta sección está a cargo de Sofía Salas. Sofía es profesora del Centro de Bioética de la Universidad del Desarrollo, Facultad de Medicina de la Clínica Alemana en Chile, que es uno de los centros colaboradores para bioética de la OPS y OMS, además de una gran colaboradora nuestra. Sofía, gracias por participar en esta discusión y te paso la palabra. Colegas, les agradezco que vayan compartiendo sus preguntas usando la función de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Carla, por haberme dado la oportunidad de presentar algunos de los temas de discusión que a nivel regional hemos considerado importantes en relación al framework que ha propuesto el WHO. Este documento explora 5 desafíos de los cuales ustedes ya han escuchado. Edición genética humana a nivel postnatal, somática, fetal, también somática, heredable que afecta la línea germinal y también incluye edición epigenética y enhancement o mejora. Y he puesto en azul estos dos últimos porque en realidad podría haber el uso de esta técnica con fines de enhancement, ya sea a nivel fetal o de línea germinal, no necesariamente o exclusivamente a nivel de células germinales.
Pero el problema, a mi juicio, es lo que nosotros en la región llamamos, cuando se mezclan peras y manzanas, muchas veces se pierde el foco de cuál es el problema ético más relevante, que tal vez por ahora corresponde a la edición génica humana heredable con fines reproductivos. Y por lo tanto, creemos que es mejor separar el ámbito de aplicación y sus objetivos porque desde el punto de vista de ética e investigación tiene consideraciones específicas. Si se hace investigación en células somáticas, haciendo edición génica a nuestro juicio, las consideraciones éticas son semejantes a cualquier otra investigación de una técnica novedosa, con especial énfasis en la valoración del riesgo, balance-beneficio, porque obviamente como la técnica no es muy conocida todavía, los riesgos potenciales son mayores. Y lo mismo ocurre cuando se hace edición genética a nivel fetal, que son células somáticas, porque puede ser usada para resolver graves enfermedades y por lo tanto es fundamental, entre otros aspectos, tener un foco en cuán grave es la condición que se pretende reparar para así ver si los riesgos son proporcionados. En cambio, en la edición genética de células germinales, si esta es sin fines reproductivos, no es muy distinto a las consideraciones éticas cuando se hace investigación en embriones humanos. En cambio, cuando es con fines reproductivos, tiene consecuencias en futuras generaciones. Y estando una técnica que todavía no está 100% segura, por supuesto que tiene consideraciones éticas adicionales. Pero en cualquiera de estas situaciones, la edición genética humana puede usarse para resolver graves enfermedades, para prevención de enfermedades o para enhancement. Entonces el problema es qué técnica uso, si es en línea heredable o si es a nivel somático y cuál es el objetivo de la técnica. En la parte del documento del WHO sobre los desafíos éticos en relación a la edición genética en células somáticas, el documento menciona de manera adecuada el problema de las clínicas deshonestas, el turismo o viajes médicos para buscar respuestas que no se encuentran en el país de origen, la investigación ilegal, no registrada o insegura, o el uso de intervenciones terapéuticas que no han sido probadas y que por lo tanto no son seguras. Pero en realidad estos problemas que señala el documento son compartidos con muchas otras terapias no aprobadas aún. Por ejemplo, terapias en células madre presentan muchas veces las mismas dificultades, o también con tratamientos médicos que no están disponibles en el país de origen o que son muy caros, hacen que las personas vayan a otras partes a resolver sus problemas de salud y no siempre se hace de manera segura. Por lo tanto, estos aspectos que señala el documento para nosotros son compartidos con muchas otras intervenciones y no específicas a un problema de edición genética humana. También, y no me voy a extender en cada uno de los puntos en que uno puede encontrar temas para la discusión. Por ejemplo, señala la necesidad de que exista un registro de investigación en estas nuevas terapias, de tal modo que la WHO asegure que los ensayos clínicos que usan edición genética humana han sido revisados y aprobados por comités de ética antes de ser incluidos en este registro. Y propone, entre otras cosas, identificar palabras clave, que exista un comité de monitoreo para ver si se están llevando a cabo estos registros, tanto a nivel básico o preclínico. Pero en realidad uno pudiera preguntarse si es necesario un registro exclusivo o más bien aumentar las exigencias para que todo ensayo clínico en humano esté debidamente registrado. También los expositores han señalado valores comprometidos en la implementación, los cuales son absolutamente compartidos por nosotros, como tema de inclusividad, principio de precaución,
justicia, justicia social, el que no discrimine, igual valor moral de todas las personas, respeto por las personas, solidaridad, justicia sanitaria global. Pero por cierto, todos estos principios en realidad son valores compartidos con toda investigación en seres humanos y no son exclusivos de la edición genética humana. Hay algunas cuestiones éticas específicas de investigación en células somáticas, pero en realidad el concepto actual ha sido movido desde edición génica a su uso prácticamente como una quimioterapia, otra herramienta más dentro del arsenal terapéutico que puede resolver graves problemas de salud. Y por lo tanto, las consideraciones éticas debieran ser semejantes a toda nueva terapia experimental. El balance riesgo-beneficio favorable, como ya les mencioné, consentimiento informado, justicia en la selección de los sujetos. Y sí hay un aspecto muy importante que lo mencionó Carla en un comienzo y luego en las exposiciones, es de qué manera se contribuye a mejorar la comunicación a nivel poblacional, porque todavía existe en la población el creer que lo genético tiene un poder de sanación mayor y es bueno aterrizar las expectativas que pudiese tener la población sobre la técnica y también aclarar los falsos temores que muchas veces circulan relacionados con ciencia ficción que ha dado cuenta de la fantasía muchas veces del posible uso de estas técnicas. Y por ahora parece razonable que no sean utilizados para condiciones no médicas, fundamentalmente por el tema de riesgo-beneficio y justicia en una técnica que todavía está en etapa de desarrollo. Pero en realidad la edición génica en células somáticas ya ha avanzado a la etapa clínica y por lo tanto lo que uno debiera tratar de lograr es que cuando se ofrezca esta técnica se haga de manera segura, transparente e idealmente asequible al mayor número de personas que la requieran. Las mismas consideraciones en relación a terapia genética fetal, puesto que al ser en células somáticas, las consecuencias están solo para, en este caso, el feto que recibe la intervención. Y puede ser de enorme utilidad para aquellas enfermedades en las cuales no hay terapia eficaz y que tiene gran morbilidad. Y por lo mismo, su uso a nivel experimental debe mantener las mismas consideraciones en las cuales se permite o no investigación a nivel fetal. En cambio, la edición genética de células germinales, uno pudiera dar una mirada más enfocada. Está aquella que no tiene fines reproductivos y la otra que es con fines reproductivos que podría afectar a la siguiente generación. Si es sin fines reproductivos, a nuestro juicio, las consideraciones éticas serían similares a cualquier investigación en embriones humanos, como mínimo el consentimiento de los progenitores y la pregunta moral si se permite o no la destrucción de embriones humanos. Pero esto es compartido, ya sea que la investigación sea para hacer edición génica, para producir embriones híbridos, para obtener células madre, etc. En cambio, con fines reproductivos, el tema de seguridad de la técnica es relevante porque afecta no solamente al embrión que recibe la intervención, sino que a las futuras generaciones. Y también es donde más cuestionamiento se ha levantado respecto de el posible uso más bien de enhancement y no para tratar una condición médica. Y en ese sentido parece adecuado por ahora una moratoria. A modo de conclusión, el problema con toda nueva tecnología, y esta lo es la tensión evidente entre promover la innovación y los deseos de avanzar rápido, con la precaución para promover su eficacia y seguridad que obliga a ir más lento. Y es por esto que la edición genética en línea germinal requiere consideraciones especiales debido al efecto transgeneracional heredable que tiene la técnica. En cambio, cuando se usan células somáticas,
ya nacidos o fetos, tendría similares consideraciones éticas a otras investigaciones, por lo que a nuestro juicio no requeriría de una nueva gobernanza, más bien robustecer lo que ya se tiene. Y respecto de línea germinal, dadas las implicancias sociales, éticas, filosóficas y legales, requieren previamente ser discutidas con mayor profundidad. Y aquí quisiéramos enfatizar que creemos que es la sociedad civil, no solo los científicos o los líderes, ya sea del WHO o de la OPS, quienes finalmente debieran decidir cuál es esa línea límite de lo aceptable y no lo aceptable en el uso de estas nuevas tecnologías. Y la comunidad científica, con el apoyo de los organismos tan importantes como el WHO, debieran garantizar que la investigación y su aplicación en seres humanos sea responsable y segura. Como palabras de cierre, algunas extraídas del mismo documento, del framework, en que en un mundo diverso, los países y regiones, en consideración a sus aspectos culturales, históricos y religiosos, van a optar por distintas aproximaciones regulatorias sobre esta materia, por lo que es importante identificar correctamente los valores y principios que orientan las decisiones. Y, a modo de sugerencia, enfocar la gobernanza del WHO donde realmente se requiere. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sofía, por esta presentación que realmente toca muchos temas muy sentidos en Latinoamérica y el Caribe, y creo que en la región de las Américas en general. Quiero invitar a todos a Catherine Litter de la Unidad de Ética de la OMS, a Françoise y a Jamie también a unirse al diálogo. No tenemos mucho tiempo, pero creo que hay varias preguntas que ya se están respondiendo y quizás lo mejor para iniciar es darle la oportunidad a los miembros del comité que respondan. Hay muchas preguntas que ha levantado Sofía en la discusión que resuenan con comentarios de la audiencia sobre, por ejemplo, el trato tanto de los temas de las células germinales como la edición genética somática como la de las células, las líneas germinales, y también algunos temas. Me doy cuenta que las preguntas, al no estar todas en inglés, ustedes no las entienden todas. Hay una pregunta que Françoise indicó que iba a responder sobre ethics dumping, y hay otra relacionada en español sobre cómo se garantiza que el beneficio de las investigaciones sea también accesible a personas y países de bajos ingresos. Creo que abrimos la conversación ahí y luego vamos agregando nuevos puntos. No sé quién quiere iniciar. I'm happy to jump in quickly. So thank Con you mucho so much. gusto yo puedo empezar. Muchas gracias, Carla. Una de las preguntas que yo vi habla sobre cómo las personas comunes y corrientes pueden participar. Parece ser algo tan amplio, tan grande, con cuestiones importantes de la ciencia implicadas que atañen a un grupo menor de reguladores, y las personas no tienen necesariamente el conocimiento técnico científico para entenderlo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ver aquellos países y entornos que hacen un buen trabajo de participación y comunicación al público y plantear las preguntas. ¿Qué es lo que se puede aprender? Fue una de las cosas en las que nos concentramos en nuestras deliberaciones y oímos de parte de la comunidad bioética danés. La verdad es que tiene un modelo muy bueno en Dinamarca y cuentan con un sistema de consultas públicas altamente informadas sobre cuestiones científicas sumamente complejas. La verdad es que han hecho un trabajo excelente en poder incluir a las personas en estas conversaciones. Dinamarca ahora tiene
y presentó una de las respuestas más eficaces a la COVID-19, inclusive, y debido, mejor dicho, al hecho de que el público está altamente involucrado, participa activamente en ese proceso, esa conversación. Entonces, nos parece que existen o pueden instituirse mecanismos estructurales que pueden potenciar a la gente. Es ahí donde la OMS tiene un papel muy importante que desempeñar para reunir a esas mejores prácticas, buenas prácticas vistas en las oficinas regionales y también para tomar esas ideas buenas ideas más amplias y adaptarlas a las realidades locales. Si me permite, voy a contestar la otra pregunta sobre el ethics dumping. Es un tema, quiero asegurarles a todos que es un tema que nosotros hemos discutido minuciosamente en el comité. Estamos al tanto de la existencia de brechas de política, brechas regulatorias y que hay países diferentes en el mundo que hacen y desean hacer diferentes tipos de investigación y en lo que se refiere al tipo de investigación que quieren permitir. En ese contexto, y bien lo ha dicho David en la presentación, es qué se puede hacer cuando tenemos información sobre actividades que nos parecen ser ilegales, inéticas, perjudiciales, etcétera. Entonces, en última instancia, hay diversos mecanismos de los que hemos hablado. La recomendación que se ha hecho a la OMS es que en el corto plazo podría fungir como conserje, no sé si es el término correcto, un lugar a donde se le puede informar de preocupaciones. La OMS no tiene autoridad alguna para resolver estos planteamientos, pero por lo menos podría canalizar las preocupaciones y contribuir a que se manejen bien. Es un tema sumamente complejo, en un entorno complejo, en un mundo multicultural también complejo. Entonces, el informe reconoce que se trata de un problema, tiene que ver con diferencias en los respectivos poderes de los países, capacidades técnicas diferentes entre los países. No podemos hacer caso omiso de esa realidad, pero también hay que enfatizar la importancia de contar con mecanismos que protejan a aquellas personas denunciantes, digamos, que quieran hacer alguna acusación o denuncia. Es importante que los mecanismos existentes o que se establezcan sean justos y que haya rendición de cuentas. Hay que legitimarlo, nombrarlo y encontrar un papel específico de la OMS como entidad que podrá recibir esa información, esas denuncias para de ahí canalizar la información a quien debe. Entonces, Catherine, no sé si quiere añadir algo sobre orientaciones éticas para la edición del genoma humano en líneas terminales. Perdí el principio de esa pregunta, perdón. Una de las preguntas recibidas es cuál es el plan de la OMS para avanzar en aclarar lineamientos para la edición en líneas germinales. Seguramente Jamie querrá decir algo, pero se hace referencia a la educación pública. Es un mensaje emitido a la OMS para decirle que el trabajo no termina con la presentación de un informe final. Y también Jamie nos ha dicho que el director general de la OMS no tan solo ha escuchado y recibido esas recomendaciones del comité, sino que ha dicho que está dispuesto a adoptar medidas y acciones en función de ese informe. Entonces, un enfoque podría poner a disposición esos miembros del comité al público para que haya comunicación continua con el público y el comité. Y la última recomendación es que la labor tiene que revisarse de forma cíclica, con cierta periodicidad, para asegurarse de que esto no acabe nada más engavetado. Yo voy a añadir que la razón por la que nuestro comité se estableció responde al liderazgo del director general
y al liderazgo de los estamentos más altos de la OMS. Entienden la importancia y la urgencia de esto y su comprensión y nuestra comprensión es que este informe nada más es el primer paso, el punto de partida de un recorrido mucho largo. Estamos de acuerdo, por eso el lograr la participación de todas las oficinas regionales será tan importante. De lo contrario, nuestro trabajo, nuestra labor será un fracaso, a menos que sea considerado como un puntapié inicial para un proceso más continuo. Hay que incluir a más personas en esa conversación. El proceso tiene que ir ensanchándose, creciendo desde una conversación a lo que es la elaboración de normas, estructuras, instituciones y leyes. Quisiera también oír de parte de Catherine, ¿qué opinas sobre el compromiso de la OMS? Sí, soy consciente del tiempo, pero es muy importante decir aquí que estos webinars y la participación con las regiones es clave para nuestra estrategia de implementación o ejecución. Queremos ejecutar las recomendaciones y entender cómo encajan con los propósitos en distintos lugares y hay que tener énfasis diferentes en cuenta y esto puede significar, como lo dijo Ana en su pregunta, si necesitamos ver guías adicionales o hacer trabajo adicional en este espacio, pero hay que entender las necesidades regionales y nacionales y esto es un paso crítico en la ejecución y hay algunas cosas que podemos hacer a corto plazo y hay algunas de las recomendaciones que son más para mediano y largo plazo y tenemos que ir pensando en esto y trabajando en ello en los próximos 3 a 6 meses. Y con esto me detengo. Hay una pregunta también, no sé si hay algo breve que decir al respecto sobre los planes de implementación del registro que se mencionó. Si hay algo breve que pudieras compartir como última palabra para cerrar. The registry El registro existe ahora en lo que llamaríamos una fase piloto y esto tiene que ver con las aplicaciones clínicas y una de las recomendaciones es pensar en formas en que esto pueda hacerse más seguro, más robusto. Hay limitaciones en este momento, pero lo más importante es que está disponible y esperamos que las personas se registren voluntariamente y registren la investigación que están realizando. Y esto tiene que ver con el marco y otras maneras de buscar gobernanza. Nuestra esperanza es que al estar incluidos en el registro, entonces esta es otra manera en que podríamos tener un entendimiento más amplio de la gobernanza. También hay la inquietud de que no necesariamente es fácil encontrar, que no es fácil encontrar las cosas que están en el registro, que muchas personas pueden estar utilizando esto para adquirir un cierto nivel de credibilidad, pero estos son otros aspectos. En este momento tenemos el registro, esperamos que sea más robusto con el tiempo y con el tiempo también pueda entrarse a otras áreas de investigación. Gracias a todos los panelistas, gracias a todos los participantes, a los traductores que hicieron posible este diálogo a través de 2 idiomas y a todos los que nos apoyaron en la organización de esta sesión. Esperemos que este sea un paso más en el diálogo regional sobre el tema y los invitamos a continuar participando en las sesiones, a suscribirse en las listas de bioética de la OPS, donde estamos constantemente compartiendo material y alentando este gran diálogo regional. Muchísimas gracias, buenos días, buenas tardes. Thanks.